Para tener un panorama completo de la historia del PRI tenemos que empezar desde el principio. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, quedó constituido el 4 de marzo de 1929 por el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Calles creó el PNR porque él vio necesario transmitir el poder por la vía pacífica a través de un partido político. Y en 1946, dicho partido se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Después de Calles llegaron los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Alvarado L. Rodríguez, que destacaron por ser manejados por Calles, a tal grado que este periodo se conoce como el Maximal. Pero con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas en 1934, el poder del jefe máximo se fue disminuyendo paulatinamente, pues Cárdenas comenzó una campaña política en la que fue quitado posiciones del poder al grupo callista, hasta que en 1936 el jefe máximo Plutarco Elías Calles fue expulsado del país. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Lázaro Cárdenas del Río fue un presidente con tendencia socialista. La administración de Cárdenas hizo el mayor reparto agrario de la historia. Obreros recibieron atención destacada organizándose en sindicatos y central de trabajadores innovadora porque fue la primera vez que se organizó en forma vertical, es decir, promovida por el gobierno. Otro aspecto importante fue la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Después de la presidencia de Lázaro Cárdenas, siguió Manuel Ávila Camacho, el cual creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su administración destaca por su política de unidad nacional, la campaña de conciliación, pues permitió el regreso de exiliados políticos. Además, promovió el ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Camacho favoreció el civilismo en la sucesión presidencial, para evitar que el siguiente sucesor fuera un militar. Esto nos lleva al abogado y presidente Miguel Alemán Valdés. Él asumió la presidencia en 1946. Aunque la reforma agraria disminuyó drásticamente en su sexenio se caracterizó por la industrialización y la modernización del país, además de ser un ávido promotor del turismo y del puerto de Acapulco. A gozar en Acapulco. Después de la corrupción de la administración alemana, asumió la presidencia Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Se caracteriza por reformar los artículos 34 y 115, con lo cual otorgaba plenos derechos políticos a la mujer. Él solucionó los problemas derivados de la aceleración económica alemanista, con lo cual se devaluó el peso de 8.5 a 12.5. Después de Cortines, Adolfo López Mateo tomó el cargo de presidente. López Mateo diversificó las relaciones exteriores de México, resolvió conflictos obreros y supo lidiar con las inconformidades de diversos sindicatos. En 1964 asumió la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, conocido como La Changa. Durante su sexenio continuó con la política económica conocida como desarrollo estabilizador y tuvo que enfrentar una serie de conflictos sociales que establecieron bajo su administración. Movimiento médico, movimiento estudiantil en Morelia, movimiento estudiantil nacional. Este último siendo el que culminó con la matanza el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. No lidió adecuadamente estos movimientos sociales, pues no creía en la conciliación y en la negociación si de por medio estaba la seguridad del Estado. Le siguió después de Ordaz su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, en 1970. A diferencia de Ordaz, Echeverría intentó sacar todos los grupos sociales reprimidos por el gobierno de Díaz Ordaz. Enfrentó la primera de una serie de crisis económicas cíclicas que han sumido al país en la miseria. También promovió en el exterior a México como líder del mundo en desarrollo y propició la aprobación de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados
para crear un nuevo orden económico internacional justo y equitativo. En 1976, José López Portillo recibió el gobierno inmerso en una crisis económica, pero salió adelante pues finalmente su proyecto económico en el oro negro. Situación que propició una inmensa crisis cuando los precios internacionales de petróleo se desplomaron. Su administración, llamada de la abundancia, se destacó por el nepotismo y la corrupción de los funcionarios públicos a costa del erario. Al dejar la presidencia, legó a su sucesor una deuda externa de casi $100.000 millones. El abogado Miguel de la Madrid Hurtado asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1982. Su administración se caracterizó por ser el periodo de transición entre la grave crisis de 1982 y la recuperación económica iniciada en el 88. Para combatir la quiebra económica del país, Miguel de la Madrid implementó una serie de programas tendientes a reducir la inflación, proteger el empleo y la planta productiva. Estos programas pasaron a la historia como pactos económicos, en los cuales todos los sectores productivos y económicos del país se comprometían a mantener una política de austeridad, no subir los precios y no solicitar aumentos en tanto la situación mejoraba. Además de lidiar con la inflación del país, enfrentó San Juanico en 1984 y el terremoto en la Ciudad de México en 1985, en donde el país fue testigo de la efectiva organización de la sociedad civil. A diferencia de los pasados presidentes que eran abogados, Carlos Salinas de Gortari se graduó de economista y tras la caída del sistema asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988. Durante su gobierno continuó con el establecimiento del modelo neoliberal, dentro del cual se contempló la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, promoviendo así la completa desregularización arancelaria y la liberalización económica del país. El siguiente acontecimiento que sacudió al país fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. Del mismo equipo de campaña salió el siguiente candidato y presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual asumió presidencia en 1994. Al cambio de siglo hubo cambio de partido político, al Partido Acción Nacional. Salió el siguiente presidente, Vicente Fox, el cual asumió gobierno en el año 2000, y Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. Después de 2 sexenios con el PAN en el poder, el PRI volvió a la presidencia después de las elecciones democráticas llevadas a cabo en el 2012, cuando el abogado Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de los Estados Unidos mexicanos.